Vamos ya casi terminando esta meditación de la Epístola a los Hebreos que nos ha acompañado durante estas semanas. Llegamos hoy al capítulo 13, donde ya el autor deja la teología del sacerdocio de Cristo, la comparación que hace con el sacerdocio del Antiguo Testamento, y ahora da el paso a unos aspectos que se llaman la exhortación, es decir, una invitación concreta para que la comunidad cambie sus actitudes. Pero en la exhortación, el que invita se compromete. Esa es la diferencia entre la exhortación y una simple invitación. El que invita puede invitar, pero no participar. El que exhorta, invita, pero él se compromete a practicar aquello que está diciendo. ¿A qué invita de manera concreta? A la práctica del amor fraterno, que entre los judíos estaba caracterizado por la hospitalidad. Era una ley judía de las más sagradas, hospedar a aquel que lo necesitaba, porque les evocaba toda su experiencia en el desierto, y así como muchos pueblos los hospedaron a ellos en ese trasegar, era ley divina hospedar al que lo necesitara. Al parecer la comunidad estaba bajando la guardia en eso, y ahora entonces el autor los invita para que renueven esa ley sagrada de la hospitalidad. Y habla de una realidad muy particular y dice: tal vez muchos de ustedes han recibido la visita de algunos ángeles y los han hospedado sin saberlo. Era en la época la forma de hablar de aquellas personas justas y santas que ayudaban a todos y que recibieron hospedaje de aquella comunidad a la cual escribe el autor de los Hebreos. Aquí un elemento de aclaración frente a una realidad que hoy viene circulando en los ambientes de Armenia, sobre todo en los ambientes religiosos, y sobre todo en esta zona del norte. Ahora se difundió la idea de que los ángeles están de visita. Entonces van pasando de boca en boca que tal día llegue el ángel, que hay que servirle el almuerzo, vestir la casa de blanco y dejar una ventana abierta porque va a llegar el ángel a visitar el hogar. Y mucha gente le está comiendo carreta a eso. Los ángeles no actúan de esa manera. Los ángeles van como protección, como ayuda. Si estuvieran de visita, de nada nos servirían. Los ángeles están siempre con nosotros, no son visita, son dueños de nuestro ser, porque obran en nombre del Señor, no están entonces de visita. Luego decía el apóstol: acuérdense de aquellos que están sufriendo en las cárceles, aquellos que sufren a la luz de la persecución, oren por ellos. Por eso en la iglesia, en el esquema de oración de los fieles, hay una oración que está reservada para todos los que sufren, porque es una de las grandes obras de caridad. Orar por aquellos que pasan necesidad. Luego dice: los invito para que respeten el matrimonio, para que eviten el adulterio, para que no mancillen el lecho nupcial, dice el autor. Entonces va mencionando una cantidad de temas que tienen que ir iluminando nuestra vida espiritual y nuestra respuesta al Señor. Luego da el paso al ansia de dinero. Vivan sin ese deseo desaforado de dinero. Recuerden que el Señor nunca olvida a los suyos. Hay gente que piensa que como no tiene pecados de tipo sexual, no tiene pecados de fe, que pasan por ser santos, pero son angurriosos con el dinero, son desesperados por tener, poseer y conservar. Eso también es una realidad que nos aleja de la presencia del Señor. Muchas veces la enseñanza bíblica ha sido: hay que aprender a vivir con lo necesario, con lo del hoy, que aparece siempre en todas las oraciones del Antiguo Testamento, incluso en la oración del Padre Nuestro: danos hoy el pan de cada día, y eso nos basta. Pero a veces le queremos pedir al Señor para hoy, para mañana y para siempre. Es como decir que mañana y pasado mañana Dios no va a estar para sustentarnos. Por eso hoy tengo que acumular y hoy tengo que ahorrar, porque qué tal que después Dios no esté. Cuando nació la mentalidad del ahorro, de capitalizar, fue visto por algunos ambientes de la iglesia como un pecado gravísimo, porque era desconfiar de la providencia de Dios, que siempre actúa y siempre obra. Y terminaba diciéndoles: en homenaje a aquellos dirigentes de ustedes, aquellos que les anunciaron la fe, perseveren en la palabra que se les ha anunciado. Si ustedes revisan su vida espiritual, son muchas las personas que han sembrado en ustedes la fe, comenzando por sus padres, pasando por los catequistas que nos formaron para los sacramentos, pasando por tantos hombres y mujeres que nos han dado testimonio de fe con su vida. En virtud de todas esas personas que han sembrado, hay que esforzarse,
hay que perseverar en la fe recibida y en la fidelidad a la doctrina. Finalmente, en el texto del Evangelio escuchamos un episodio muy particular en la vida de Herodes y su esposa Herodías, que ahora que estaba al tope la fama de Jesús de Nazaret, donde mucha gente lo seguía, donde su palabra convencía a las multitudes, comenzó a circular la idea de que tal vez Jesús de Nazaret era Juan el Bautista que había vuelto a la vida, o que tal vez el profeta Elías que había regresado. Y Herodes, con un cargo de conciencia enorme, pensaba, tal vez sí es el Bautista porque yo lo maté en forma injusta. Y narra pues todo ese evento que sabemos de memoria. ¿Qué llama la atención en esa historia? Que Herodes nos representa a muchos de nosotros, porque Herodes era un hombre fiel a su palabra humana. Por eso, en virtud del juramento que hizo, no quiso desheredar a los invitados y mandó a matar al Bautista. A veces nosotros somos muy fieles a la palabra humana, a lo que decimos o a lo que escuchamos, pero no somos tan fieles a la palabra de Dios, porque Juan el Bautista le anunciaba en nombre de Yahvé que la unión con la esposa de su propio hermano era ilícita y que eso lo prohibía la ley de Moisés, y a esa voz Herodes no fue fiel. Lo que quiso fue callarlo y meterlo a la cárcel. A veces nosotros jugamos a eso, muy fieles a la palabra humana, pero muy sordos a la palabra divina. Hoy hay que pedirle al Señor que sea al contrario, que demos toda la razón a la palabra de Dios y podamos discernir sobre las palabras humanas, porque la palabra humana es engañosa. La palabra de Dios siempre es fiel y siempre es promesa que se cumple.